días, amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Bienvenidos a su espacio de información y análisis para el ciudadano de la calle, gente como usted. Y hoy tenemos un invitado de superlujo. Ya habíamos platicado con él, había intervenido en otros espacios televisivos y ahora está con nosotros aquí en Objetiva. Él es David Sánchez Palazuelos, un dramaturgo egresado de la Escuela de Teatro de Manolo Fábregas, más de 15 años trabajando para Televisa en telenovelas y otros programas, 22 años como catedrático en distintas escuelas de teatro. Actualmente creo que estás en HSBC en un proyecto teatral. Y bueno, nos acompaña mi querido David para platicarnos. Pues, primero, porque no todo es política y economía en este país, también hay otras actividades igual de productivas e igual de interesantes y recreativas, sobre todo, algo que le restituye a la sociedad, cuando menos el esparcimiento. Y a pesar de ello, en la pandemia, pues sufrieron el cine, el teatro, los conciertos, pues el cierre por más de un año, 16 meses estuvieron cerrados, y eso obligó a una transformación en el teatro, digamos, tradicional, para entrar al teatro digital. Y por eso queremos hablar hoy con David Sánchez Palazuelos. David, gracias por aceptar la invitación a participar en este programa de Objetiva. Bienvenido. No, al contrario, Octavio, es un gusto volverte a ver de esta manera. Tuve la oportunidad de colaborar en algunas cápsulas de cultura en anteriores programas y me dio mucho gusto incursionar en eso porque era algo que yo no había hecho y me gustó mucho la visita que hice a museos, a lugares y contar un poquito de su historia, porque también es parte a veces de lo artístico, ¿no? Como yo que hago historias de ficción, pues el tomar realidades para mí era muy satisfactorio. Pues mira, ya tocando el tema un saludo a todo tu auditorio también, tocando el tema de la pandemia en el teatro en específico, creo que el teatro siempre ha sido muy difícil llevarlo a cabo. Acercar a la gente a ver teatro siempre ha sido una labor titánica de los productores, de nosotros que generamos fuentes de trabajo, que invertimos también dinero, ¿por qué no? Que arriesgamos, que somos intrépidos para decir vamos a generar un proyecto y que puede funcionar o no puede funcionar, pueden salir los gastos o no pueden salir. Creo que en este tema de la pandemia, si bien ya éramos como arte, ya éramos un artículo no de primera necesidad, puesto que la gente tenía otras prioridades, pues sí, muchos de nuestros colegas se dedicaron a hacer otro tipo de oficios, a generar otros negocios, porque obviamente se vio muy afectado. Yo tuve el gran privilegio que dentro de lo que yo hago como actor, como director, como profesor, pues tuve trabajo, no tuve ese problema, puesto que nos trasladamos a lo virtual y que también fue muy difícil porque nadie nos preguntó. O sea, tienes esto y ocúpalo y a ver qué haces y transfórmalo. Y la verdad sí fue súper difícil trasladar algo que es tan vivo, algo que es tan orgánico, trasladarlo a lo virtual. Creo que en un inicio para mí sí fue un poco de caos porque no sabíamos hacia dónde íbamos y sobre todo nuestra materia de teatro, que es muy recreativa, que requiere muchas cuestiones de ejercicios físicos, de voz, de expresión corporal. Entonces, trasladarlo a lo virtual fue súper complicado, fue muy complicado. Llegó un momento en que yo decía, ¿cómo hago este ejercicio ahora virtual? ¿Y cómo atrapas en el caso de la docencia, por ejemplo, cómo atrapas a los alumnos para que te sigan cuando en vivo te están viendo y estás involucrado con ellos y sabes, estás conectando tu energía con ellos y percibiéndolos?
Eso aquí no se podía. Y si se lograba, era muy difícil, era un trabajo como doble para poderlo hacer. Eso es en el tema de docencia, en el que tuvimos que empezar a documentarnos de herramientas virtuales, de cursos, de capacitaciones para decir, bueno, vamos encaminados por aquí, tenemos que hacer esto. Entonces fue error aprendizaje. Y bueno, en el caso de los espectáculos como tal, sí se paró todo y de repente nos pusimos a pensar, ¿cómo seguir haciendo teatro? Entonces de ahí surgió el streaming, de ahí surgieron los espectáculos desde casa vía Zoom, en el que también era un conflicto porque las conexiones de los demás compañeros actores eran muy diferentes y a veces la imagen se congelaba, a veces iba el internet, no se escuchaban, pero fue una manera y un cauce para poder seguir con el teatro. Ya después que se empezaron a escuchar temas de que la pandemia había bajado un poco, que habíamos cambiado de semáforo, logré hacer un espectáculo para niños, que es una obra que he tenido ya 5 años en cartelera, que se llama Alicia en el País de las Maravillas, el musical, y logramos poderlo grabar en un teatro con toda la producción que es iluminación, vestuario, escenografía, música, y esa grabación de esa función la pudimos hacer en varias funciones vía streaming. Nos fue muy bien, fue una experiencia súper diferente porque recuerdo que estaba a punto de ver la obra el primer día, el estreno en streaming, y realmente me sentía como en un teatro, porque era lo mismo, eran las llamadas, primera, segunda, tercera, se abría el telón virtual, y a los mismos actores, aunque ya habían grabado la función, era muy simpático, les decía, como se dice en el teatro, no mucha mierda, golpe, en vez de suerte se dice mucha mierda. Entonces ellos, para ellos era dar una función en vivo, aunque ya lo hubieran grabado. Era un síndrome muy raro, pero sí se emocionaban igual porque decían, estoy dando otra función de manera virtual, porque era todo lo que se hace para hacer una función. Ellos estaban viendo su propia obra, ya no estaban en camerinos, obviamente, porque no eran en vivo. El tema de grabarlos fue porque en vivo nos dimos cuenta que era muy complicado hacer una transmisión en vivo. Entonces, cuando ya lo graba uno, tienes como más posibilidad de hacer edición, de mejorar muchas cosas, ¿no? Por eso decidimos grabarlo. Pero sí fue brincar algo muy desconocido, algo que no estábamos ni sabíamos que iba a llegar nunca. O sea, hacemos teatro y sabemos que el público va al teatro y que se sienta en una butaca y que te aplaude y que se ríe y que llora. Y de repente migrar a este recurso que nadie nos esperábamos por esta pandemia, pues fue una labor y una chamba fuerte. David, entrevistamos hace tiempo a un músico que pasaba lo mismo con la música, ¿no? Se cerraron los conciertos y los tuvieron que hacer vía streaming, Zoom. Dicen que incluso como tú ahorita que nos dijiste la experiencia de la enseñanza, la docencia a distancia, igual decía, para él dice, dar las clases o querer armar un concierto de manera virtual, pues era muy difícil compaginar los tiempos de los músicos desde su casa, Claro, claro. el sonido llegaba retardado con algunas partes, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con el cine, y también entrevistamos a un cineasta y nos decía que, bueno, pues se tenía que transformar el cine. Pensemos que la pandemia a mediano plazo va a concluir o al menos va a estar controlada. ¿Cuál será el futuro del teatro? ¿Será igual el teatro digital, el que la gente vaya en lugar de, bueno, como los grandes cines que había en México de 4,000, 5,000 espectadores? Pues hoy vemos las salas de arte que son muy pequeñas, es otro el atractivo más que la película en sí. Y no sé, se regresará al teatro, sí, in situ, pero será más un foro isabelino, seguirán los grandes teatros
de la ciudad con cientos de espectadores? Mira, yo creo que ya no, como te platicaba antes, nosotros como productores independientes o artistas independientes de teatro, no tenemos muchas veces el recurso económico que tienen grandes empresas de teatro como CESA, como grandes producciones en las que hay mucho patrocinador y pueden seguir haciendo funciones teniendo un aforo en el que no les afecte económicamente y pueda seguir la obra caminando. Nosotros como productores independientes sí tenemos una media para saber si nos conviene seguir abriendo el telón o no nos conviene, puesto que son muchos los gastos que tenemos respecto a la gente de staff, la gente, los actores, la gente de taquilla, o sea, tenemos mucha gente detrás y en el escenario. También hay muchos recursos de mantenimiento de vestuario, mantenimiento de audio, iluminación, cuidar la escenografía, el vestuario. Entonces, yo creo que ya no va a ser igual, eh, puesto que la gente, mucha economía se vio afectada en general, en el país se vio afectada, en el mundo. Entonces, por ejemplo, Broadway, sé que apenas en Nueva York está aperturando sus teatros, Las Vegas, es otra situación y es otro país. Nosotros como gente de teatro tenemos también distintos medios, no tenemos un apoyo del gobierno, tenemos que nosotros mismos generar nuestros propios recursos y mantener nuestros propios espectáculos. Yo te diría, tenemos que triplicar la labor de promoción, de publicidad, de descuentos para que la gente acuda al teatro ahora. Siempre lo hemos hecho, siempre hemos dado este entretenimiento con muchas facilidades para que la gente acuda, porque de repente se etiquetó al teatro como caro. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente las grandes producciones, si tú ibas a ver una obra de esta magnitud, que son maravillosas, muy bien puestas, un boleto te costaba arriba de 3,500 pesos o 3,500 hacia abajo. Nosotros no podemos llegar a ese precio, o sea, tenemos un sector de público de clase media que queremos que pague una cantidad razonable y eso no demerita la calidad de nuestros trabajos ni el profesionalismo. Obviamente, a lo mejor si la producción es diferente, es un poco menor, pero no va a demeritar el profesionalismo. Entonces, lo que tenemos es, te decía, triplicar el esfuerzo, unirnos como productores de teatro. Antes teníamos una cartelera teatral en periódico. La gente iba y compraba el periódico y veía la cartelera. Ahora es más difícil que la gente ya compre un periódico, ahora ya todo es casi virtual. Entonces también entramos a un mundo de hacer promoción nuevo por las redes sociales, buscar esa mercadotecnia ahora que antes era diferente porque nos confiamos a la cartelera y decíamos, se abre la cartelera y la gente va. Y ahora es muy diferente, ahora tenemos que hacer pactos con empresas, descuentos, alianzas. Y por otro lado, Octavio, pienso que la gente también ya está muy cansada, aun cuando se ven esta situación que va a pico otra vez, que hay incluso un virus más fuerte. Creo que la gente ya está muy cansada de estar encerrada, aun cuando se escuche toda esta vorágine de malas noticias por la pandemia, sí hay mucha gente ya afuera. Creo que ya también hay una educación por parte de todos pues para cuidarnos, ¿no? Ya está muy encausada. Entonces, por ese lado, tengo yo la esperanza que en cuestiones de teatro la gente ya se quiera divertir. Claro. Y no nada más porque sea una obra de comedia, sino porque sea cualquier género, no infantil, dramático, pero en la que la gente ya salga. Entonces, son como dos vertientes en las que pienso que ya la gente quiere salir, pero sí también que haya un equilibrio, no nada más
que estén los aeropuertos llenos o los aviones, ¿no? Los restaurantes, sino que también la gente acuda al teatro, porque es un sector de mucha gente que vivimos de esto, ¿no? ¿Cómo serán ahora los espectáculos? ¿Cómo será ahora la producción de los espectáculos? Mira, ahora lo que tienes que hacer es seguir invirtiendo, pero yo creo que para que pueda yo poder seguir llevando obras a escena, necesito ser muy creativo en cuestión de transformar. Nosotros como hacedores de teatro tenemos mucha producción que podemos transformar, mucha producción que usamos en otras obras de teatro y podemos transformar o reciclar para una nueva producción. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que cuidar es ahorrar lo que nosotros podemos ser creativos y poder volver a usar, que ya tenemos, que ya se hizo un gasto, y poder llevarlo nuevamente a escena. Ahorita tengo 2 producciones en las que, para niños que voy a estrenar pronto. Una es Heidi y otra es Rapunzel. Y bueno, tengo mucho material para niños que voy a volver a usar de una manera diferente, ¿no? Incluyendo música, incluyendo vestuario, incluyendo escenografía. Entonces, creo que ahorita apostarle a las nuevas producciones, en nuestro caso como productores independientes, sí será tratar de ahorrar lo más posible, pero dar una cara al espectador de una producción bien cuidada. Es decir, que si yo tengo un ciclorama de un bosque que ya usé en otra obra, lo pueda volver a usar, pero de una manera diferente, ¿no? Esa sería la propuesta en mi caso como productor de invertirle. En el caso de los productores grandes, lo que he escuchado, lo que he visto es que las obras de teatro ya no las dejan en temporadas tan largas. Antes eran temporadas de, cuando Manolo Fábregas justamente eran temporadas de años y de lunes a domingo el teatro. Ahora es de jueves a domingo o viernes a domingo, o si bien va un día nada más, y duran 3 meses, 6 meses a lo mucho. Entonces yo creo que se apuesta a que seas muy creativo para que volvamos a resurgir. Estamos platicando con David Sánchez Palazuelos, un hidalguense distinguido que es actor, director, dramaturgo, un hombre muy completo en la onda de la escena, en el teatro. Y te agradecemos mucho estos minutos para el auditorio de Objetiva. ¿Tienes algunas obras que la gente pueda consultar, donde se pueden comunicar contigo para ver tus espectáculos, alguna dirección que tengas? Claro que sí, Octavio, muchas gracias de antemano. Mira, estamos ahorita en temporada con una comedia que estoy dirigiendo, en donde hice el texto con Roberto Tello. Hicimos una coadaptación. La obra se llama La vida feliz de un infeliz. Es una comedia muy divertida. Estamos todos los domingos en el Teatro Enrique Lizalde, que está ubicado en Héroes del 47, en Coyoacán. Estamos entre División del Norte y Tlalpan. Está muy lindo el teatro. Es un teatro que ya tiene mucho tiempo, muy clásico. Era un tipo convento y todo lo cambiaron a teatro, pero está muy bien hecho ese espacio. Domingos a las 6 de la tarde. Y a partir del 12 de septiembre estrenamos 2 obras infantiles ahí mismo. Las que te decía, tenemos una adaptación de Rapunzel en musical, del cuento, y tenemos también de Heidi, que también está en musical. Son 2 producciones que vamos a llevar a escena en el mismo teatro los domingos. Heidi en las mañanas, 11:30 y 1:30, y Rapunzel en la tarde a las 4 de la tarde, y después la otra a las 6 de la tarde. Entonces tengo todas Todo el estas domingo. producciones, todo el domingo, para que la gente se vaya a divertir, desde las familias hasta las parejas a reír. Y bueno, pues estoy muy contento. La verdad es que el regresar al teatro fue para mí sentir muchas cosas, es como, pero sabes, es una sensación de recordar, aquí estuve hace año y medio,
como verlo hasta nuevo, porque estuvimos tanto tiempo en el encierro, en la virtualidad, que yo todavía sigo con algunas cuestiones virtuales en clases, pero ya ver el teatro y sentirlo y olerlo y vibrarlo, y la verdad es una sensación bien padre. Y creo que el teatro te da mucha vida, te inyecta mucha vida también. En mi caso, que soy un apasionado de lo que hago. Entonces, eso es lo que tenemos pronto para que la gente esté al pendiente. Tenemos una página de Facebook en donde pueden ver toda la cartelera que es David Palazuelos Producciones o David Palazuelos mi página. Ahí vamos a estar subiendo pues todo lo que estamos haciendo para que la gente se eche un clavado y vaya vaya al teatro. De verdad tenemos precios muy accesibles. Pues muchas gracias, David. Y bueno, como decía Venus Rey, ¿no? La música en vivo siempre es mejor. Yo creo que el teatro en Exacto, vivo es mejor. O como siempre. hace ratito dijiste, ¿no? Leer un libro en papel es mejor que el ebook. Pues te deseamos la Exactamente. mayor de las suertes, David, y esperamos contar con tus colaboraciones culturales en este espacio de objetiva comunicación creativa para usted, el ciudadano de la calle. Que tenga un excelente día. David, buen día. Gracias, Octavio. Muchas gracias. Saludos.